Y luego hay otra película... Dennis Quaid estaba en esa película extraordinaria. Su voz era como del siglo XIX. Hablaba, sonaba de otra manera, la voz de Dennis Quaid. Y Kurt Russell hizo ese mismo año una película que se llamaba Tombstone. Kurt Russell también hizo de Wyatt Earp. Donde Wyatt Earp es un personaje con unos ribetes... Y Val Kilmer hace de Doc Holliday en esa película, creo recordar. La verdad es que, bueno, o sea, es un tema que está ahí, ¿no? Pero casi es más apasionante si hubiera que hacer una película que se ha hecho, que se llamaba Doc, con Stacy Keach también. Sí, yo creo que el personaje del Caballero del Sur, un poco fordiano, que sube a la diligencia, que ha estudiado medicina, que es de una buena familia y que acaba siendo un taur porque está tuberculoso, los clientes y los pacientes se le han ido, es un personaje que tiene mucha más fuerza. El de Holiday, que además muere. No, fíjate que... Ese es un personaje bueno. Claro, esto tiene, yo insisto que tiene una pega, cualquier director que se enfrenta con una historia que ha contado ya John Ford 10 años antes, es un problema serio. Entonces, tiene que rehuir de alguna manera. Y entonces, el personaje de Doc Holliday tenía un momento sublime en la película de Ford, que es con aquel personaje shakespeariano que está recitando Ser o no ser en una taberna y que le agreden con disparos y con todo, y él, recordando esa educación que ha tenido en la universidad, y todo, entonces para todo, escucha, y hay un momento, bueno, genial, como siempre en Ford, en donde realmente te da toda una circunstancia histórica, como el país estaba debatiéndose entre el salvajismo y la modernización. Todo está en ese momento. Claro que no se puede repetir, es un problema gravísimo. Eso sí creo yo que venía de primera mano, de que eso sí son cosas a lo mejor que le podía haber contado Wyatt Earp, cómo era la vida en los salones, y que de repente había un tipo que eran cómicos, o que iban y se ponían a hacer Hamlet o Romeo y Julieta. Y el otro le preguntaría, ¿qué pasaba? ¿Se callaban? Bueno, a veces sí, a veces no. Y ahí construye ese momento de la película que es fantástico, porque él pide que le dejen actuar a aquel señor, y le exige la dignidad que tiene ese oficio. No se ha atrevido a eso, pero sin embargo era muy consciente, yo creo que es una película muy pensada en ese sentido, estaba muy consciente. Hay un momento que no los vemos, pero escuchamos a esos músicos ingleses callejeros que eran puramente transhumantes y que debían ser los que llegaban perdidos, como llegó Chaplin, mucha otra gente a América. Y en un momento de estos, en uno de los salones, se oye la música de esas cancioncillas, pero no se ve. Porque claro, es que la situación... Es una varsoviana. Sí, era terrible meterse a creo recordar que es una varsoviana. Y él trata todo el tiempo de obviar eso. No, y yo creo que lo consigue, porque él no hace nunca la película de John Ford, él va por otro lado. Hace más una película como hizo con El último tren de Grant Hill, que eran dos grandes actores enfrentados, como había pasado la técnica de poner dos figuras. Y que, como tú dices, lo que sí se nota es el equilibrio que tiene que tener el guión para que cada uno tenga una escena alternativa del otro. Pasa que el personaje de Doc Holliday es más atractivo, porque tiene más recovecos, la relación que mantiene con su novia... es una relación muy interesante desde un punto de vista narrativo, ¿no? Se levanta de la cama para decir, es el único amigo que he tenido. Ese momento es maravilloso. Si voy a morir, por favor, déjame morir con el único amigo, con el mejor amigo que he tenido. Pero la relación con esa mujer está muy bien, ¿no? Porque es una relación destructiva. Se siente que nunca van a llegar a nada. Se aman como las serpientes, ¿no? Enroscándose y asfixiándose mutuamente. Yo soy un pingajo y tú otro. Y la verdad es que es muy interesante. Hay una relación importante. Lo mismo que sus celos destructivos y patológicos hacia Ringo. El otro había tenido a Linda Darnell haciendo aquella Chihuahua. Y este tiene, para mí, una de las grandes actrices del cine, que es Jo Van Fleet, a la que yo recordaba de A Bestia de Edén, hacia la madre de aquella madre impedida. Debió ser una actriz de teatro fundamentalmente que se incorporó al cine muy tarde y muy mayor. Y ahí es donde y una presencia sabe, y en las escenas con Kirk Douglas, ellas se las tienen, pero muy firmes y muy bien. No, pero si la película tiene un reparto tremendo. Salen todos. Ringo es maravilloso. Estamos hablando de Río Rojo, John Ireland. O sea, que tiene... ¿Sabes que John Ireland y de la de John Ford también trabaja. Trabaja en la de Ford, forma parte del clan de los Clanton. Y además hace ese John Ringo que yo, perdóname, a veces yo tengo una memoria a veces en ese sentido, yo creo que ese John Ringo, si no me equivoco, no he podido revisarlo, es el personaje del pistolero de Henry King. Sí. Ese John Ringo. Johnny Ringo está en Río Rojo, ¿no? Sí. Es que es un personaje histórico de la mitología. Al que acaban, como en esta película se lo explica Burt Lancaster a Dennis Hopper, siempre hay uno que va buscando el matar al más rápido. Y esa es la historia de la película. ¿Y a quién se le ocurriría poner un salón
Alhambra, es bonito, ¿eh? Salón Alhambra. Se llama, el último, el de Tombstone. Sí. Hasta hemos llegado ahí, hasta la Alhambra de Granada hasta Tombstone. Y además bien escrito. Alhambra, bien escrito. Pero toda esa zona, además, creo que esa zona había sido previamente española y bueno... Hay una escena que domina de manera asombrosa a Kirk Douglas, que está escrita para él, que es cuando está en la barbería. Ahí él termina de afeitarse, se peina él perfectamente, se echa las gotas, mata de pelo lo más prueba, bonita tiene. eso hasta que sale y dice, no se olvide de darle un par de monedas. Esa es una escena hecha para él, Fíjate, a su medida. se la pasan a él porque en Ford esa escena la tiene Henry Fonda, Claro. con el perfume que dice... Cuando está sentado en el porche, ¿Cómo hueles? cuando pasa la gente por el lado de él, esa es una de las grandes escenas de Maidar. Me gustaría, sí, digamos, hablar de la balada. Yo creo que la balada es determinante, incluso ideológicamente. Cuenta la historia, además, la balada. Exactamente. Sale 4 veces, separa las 4 partes de la película y además, bueno, pues nos remite, a mi juicio, al romance del ciego. El romance del ciego que nunca cuenta lo que ha pasado, sino lo cuenta al gusto del oyente para luego vender el pliego, ¿no? por unas monedas. Un poco lo de Carne de Orca, Exactamente. con aquellos cartelones, ¿no? Exactamente. Aquí cuentan un... Entonces, bueno, es eso. La balada es no el cantar de gesta, porque serían palabras demasiado importantes, pero yo creo que sí es el romance de ciego, lo cual expresa que lo que nos van a contar no es lo que pasó. Está al gusto del público para que se gaste el dinero en el pliego. Es decir, el romance de ciego, que incluso en el siglo XIX hay una pragmática sanción para que los ciegos puedan solicitar en las audiencias aquellos juicios en los que hay sangre, para fundamentarlo, digamos, con todo rigor. Luego ese rigor no existía porque quería que tuviera una enseñanza moral. Padres, los que tenéis hijos, aprended tal. Y porque, por otro lado, tenían la experiencia bastante para saber qué es lo que tenían que vender. Los ciegos nos llevan vendiendo historias desde Homero. Homero en griego significa el que no ve. Es decir, hubo muchos Homeros, ¿no? Entonces es curioso cómo le da, digamos, una dignidad literaria. Es una película que a mí me parece que habría que estudiar, ¿no? Me gustaría saber cómo es la letra de la balada. Yo la he seguido bastante, bueno, creo que más o menos cuenta lo que pasa. Se reunieron en el Hotel Corral de todos. Aunque yo la he visto Pero seguramente dura más. Y no sé, además no estaba en casa. No, alude a la pero frialdad sí, y a la impasibilidad de esos asesinos, cómo pudieron hacer esto. Sí, con respecto a lo que tú la historia. decías, a que utilizan, digamos, malos modales en el duelo, yo pienso que es un duelo en el que uno está en inferioridad. No más los modales, sino que te quiero decir, bueno, que a veces es muy humano la forma de matar. No se portan como caballeros. No del todo, pero bueno, que te quiero Ya decir hay que... libros, digamos, en que se habla sobre el duelo y que se condenan determinadas actitudes porque en el fondo deriva del juicio de Dios, de la vieja ordalía medieval. Dios le dará razón al que se la merezca, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en que el tramposo en el juego pues utiliza unos recursos que no son precisamente de caballero. Y en cambio parece más digno el jugador profesional que no hace trampas. Ahora que has hablado tú de trampas y del juego, aquí sí hay de guión un hallazgo extraordinario y sobre todo muy bien filmado, que es ese personaje que se ve derrotado por Wyatt Earp y le dice, si yo no soy un pistolero. Ese es un personaje estupendo, estupendo, el que trata de defender a la... Sí, y que tiene una copa de más. Ese momento está muy bien, tampoco abusa, ese es un momento... Muy bien, del mismo modo que hay un momento que está muy mal, o al menos a mí me lo parece, y Kirk Douglas en sus memorias así lo señala, que es cuando logran desarmar a toda la banda de Ringo en el salón. En ese momento
es inverosímil. Evidentemente es totalmente inverosímil. Está claro que él le dice, tú eres el primero que caes, y el otro dice, tú eres el segundo rico. O sea, Sí, que, pero bueno, te quiero decir que la salta, llegada claro. de Kirk Douglas desarmando eso a sí, los por otros detrás, claro. es bastante inverosímil Sí, ese quizá momento. porque además Quizá el momento más flojo de la película, creo Quizá yo. porque además viene de un momento excesivo. Es decir, esa entrada a caballo, echándole lazo a la lámpara, bailando con unas señoras mayores, pobrecitas mías, coño, que